decíamos que el Apocalipsis explica de una manera mágica, podemos decir, grandes principios del más allá, que lo intenta explicar a gente que estamos en este mundo. Y lo que recurre es una especie de cuentos, parábolas, donde aparecen esos grandes problemas del final de los tiempos. Por otra parte, el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, tiene un cierto paralelismo con el primer libro del Antiguo Testamento, o sea, los dos extremos de la Sagrada Escritura. Aparece ese río en el Génesis, ese río que regaba el paraíso, y el árbol de la vida aparece tanto en el Génesis, primer libro de todo, como en el último, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene dos partes principales, podemos decir. Una son la carta dirigida a las 7 iglesias de Asia, y luego vienen las visiones escatológicas. Escatológica es del final de los tiempos, esas visiones, qué va a suceder en el final de los tiempos. Como te decía la vez anterior, el Apocalipsis sobre todo trata de esa segunda venida gloriosa de Cristo. Cristo aparece siempre como Redentor, aparece por lo tanto con el signo de la cruz, esa figura al mismo tiempo grandiosa y humilde del Cordero, que es Cristo, que con frecuencia aparece inmolado, aparece como víctima. Pero es ese Cordero glorioso que está en el trono sobre el monte Sión, monte de Jerusalén, de donde fluye ese río del agua de la vida para toda la humanidad. Cristo que apacienta a su pueblo, Cristo que está acompañado por los que van a vencer al final de los tiempos, Cristo que sufre, como todos los que le acompañan, combates terribles, pero al final el Cordero acabará venciendo a sus enemigos. Se habla también del Espíritu Santo, que se alude cuando se habla de esos 7 espíritus que están delante del trono, o de las 7 lámparas encendidas. Al final el Espíritu Santo se une a la esposa para suplicar la venida de Cristo. El Espíritu Santo está muy ligado, bien lo sabemos, y también lo está ligado en el Apocalipsis, a la función de la Iglesia, a la que alienta para pedir esa venida de Cristo. La Iglesia está presente en distintas figuras, como esposa de Cristo, como ciudad santa, como la Nueva Jerusalén. Aparece con todo lujo de detalle, de una manera esplendorosa, es llamada Templo de Dios, es donde está el Arca de la Alianza. Esa mujer importantísima que aparece en el cielo puede interpretarse como la Santísima Virgen, o bien el antiguo Israel, o sobre todo como la Iglesia. Como vemos, hay muchísima teología en el Apocalipsis. Bueno, los ángeles, por ejemplo, los ángeles tienen un papel importantísimo, están en el cielo, en la presencia de Dios, alabando constantemente a Dios, se encargan de protegernos a los hombres. Bueno, el Apocalipsis es una visión teológica de toda la historia, viendo el aspecto trascendente y religioso que tiene este mundo, que se encamina hacia esa segunda venida, hacia esa parusía, la segunda venida de Cristo.